Hola, hola, muy buenas tardes, buenas noches a todos. Saludos, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidos. Hola, hola, saludos a todos y a todas. ¿Hay alguna pregunta en relación a lo que vimos ayer? Bueno, vamos a continuar entonces. María Eugenia, activa tu audio. Y Geraldine también, de una vez. Dime, Mari. Hola, profe. Buenas tardes. Hola, ¿Cómo ¿cómo está? te...? Yo Muy sí tenía una pregunta, porque como ayer estábamos hablando de las conexiones con los papás, mi papá murió cuando yo tenía 6 años. Entonces, siempre que hablaba de mi papá, o sea, ya lo daba por muerto y prefería no hablar, o sea, sobre él. Entonces, claro. hice como que ya no, o sea, que no está en este plano, entonces no existe, ¿verdad? Pero cuando usted hablaba y todo lo que hemos venido haciendo estas últimas clases en relación a nuestros papás y volver a conectarnos con él, siento que ahora ya tengo un papá, aunque no esté físicamente, puedo así ¿Eh? decirlo, Sí, sí. ajá, Ahora tengo entonces, papá, repite esa frase sanadora. Ahora tengo papá. ahora tengo papá. Sí, lo que le quería preguntar, profe, es que mi mamá se volvió a unir a otra persona cuando yo tenía 10 años. Ok, Entonces, eh, yo no tuve una buena relación con esa persona y prácticamente él estuvo más tiempo en mi vida que mi propio papá. claro. A pesar de que ellos ya no estén juntos, mi mamá y esa persona ya ahorita ya no están juntos, pero eh, cada vez que yo hablaba con mi mamá, de mi papá, enfrente de él, creo que desde ahí viene la idea de que lo borre a mi papá porque mi mamá no quería que hable de él. O sea, nunca quiso que hable Ujú. de él. Y yo, profe, aunque era chiquita, tengo los mejores recuerdos de mi papá. O sea, como papá, para mí fue un súper papá. El Pero, perfecto. ajá, a raíz de que mi mamá no quiso hablar de él, pues yo creo que en algún punto de mi vida, intenté buscar a eso que alguna vez tuve en otra persona. Entonces ahora ya lo veo y ya tengo un papá y no tengo que estar buscando otro papá. Qué bonito que lo acabas de ver. Sí, Y lo vamos a ver mucho más con la asignación que les envié ayer de el cuento de dónde están las monedas. Ya no hay que buscar más afuera. sí, Pero me profe. contenta mucho eso. Me contenta muy. Eso es expansión de conciencia y esa es la idea. Eso es lo que estamos haciendo. Ustedes autoconociéndose. Qué bueno. Gracias por tu intervención. Gracias, profe, igual. Mm, Mireya, activa tu audio. Buenas noches, profe, y buenas a todos los compañeros. A mí me pasa lo mismo que a la chica anterior. Mi papá murió cuando yo tenía 3 años y, o sea, no, ya cuando ya estaba bien grande fue que ya vine a preguntar de mi papá. Entonces lo tenía era excluido, o sea, me vengo a dar cuenta de esa hora en estas clases, igual que un hermanito que murió, él iba después de mí. Y sí nació, tenía meses, le dio daño de estómago, lo llevaron al hospital y él allá murió.
pero nunca se habló de él, nunca se hablaba. O sea, mi mamá algún día me dijo, pero no se hablaba de él. Entonces, ahorita me vengo a dar cuenta que estaba excluido. Bueno, pero ya los incluiste, ¿cierto? O sea, no sé cómo es, o sea, el árbol que apenas se hace un árbol normalito, Tienes no la sé si conexión la tienes como, está intermitente, no se te escucha muy bien, tienes como una interferencia. Voy con Geraldine, activa tu audio. Tienes una interferencia, Mirella, te escucho. Revisa a ver allí mientras voy a atender a Geraldine. Hola, ¿cómo está, profe? ¿Estás? Bien, chévere. Profe, lo que pasa es que, bueno, de alguna manera yo me sentí identificada con el ejercicio de ayer, a pesar de que no pude estar, porque yo me sentí, o sea, yo toda mi vida me sentí como que en los trabajos no podía estar mucho tiempo, o si empezaba a estudiar lo dejaba a la mitad todavía. A veces empiezo a hacer algo y a la mitad, por alguna razón, motivo, siempre dejo las cosas a la mitad y nunca supe por qué, hasta que, bueno, que llegué aquí, pero realmente es porque yo me enteré que hace poco que mi papá, el que me crió, no era mi papá biológico. Biológico. Sí, entonces yo me entero de esto y eso para mí fue un golpe muy grande, bueno, para toda la familia, porque fue un secreto que mi mamá guardó durante mucho tiempo. Y da la casualidad, digo yo, que un mes antes, o sea, yo me entero porque un hermano, o sea, hijo también de mi papá biológico, me busca y un mes antes de que él me consigue, mi papá biológico fallece. O sea, no lo pude conocer. Lo cierto es que yo quedé, o sea, fue como que peor, yo empecé a sentir como que peor, se me revolvió todo y aparte de que entré como de cierta manera en una depresión, porque sentía como que ya no sabía de dónde venía, porque incluso ya por parte de la familia de él no conozco a nadie, sino nada más a mi hermano, porque hay otra hermana bueno, hermana mía también, hija de mi papá biológico, que falleció. Entonces, bueno, lo cierto es que en esa situación, yo me siento muy identificada con lo que el muchacho del ejercicio de ayer tenía, porque realmente a mí me pasa exactamente lo mismo. Y hoy en día, a pesar de que hemos hecho los ejercicios y todo eso, yo todavía me siento como perdida. Incluso yo quería preguntarle, porque en el altar que usted sugirió ponerle, yo no sé todavía si ponerlo a él o poner a mi papá, el que me crió. Porque, Ese altar es para los padres biológicos, ok, ¿sí? No es que vas a excluir a tu papá adoptivo, no. Vas a empezar a mirar ahora tu vida como que es una doble bendición, porque tuviste dos papás, el biológico y tu padre adoptivo. Y tu padre adoptivo pues tomó la decisión de acompañarte en tu vida, pero tu padre biológico fue el que te dio la vida. sí, y por lo que mi hermano me cuenta, él siempre estuvo pendiente de mí, solo que por acuerdos con mi mamá, él nunca quiso como intervenir en mi vida, pero él me seguía por Facebook, por redes sociales y por todos lados, o sea, entonces yo en este punto, claro, yo quisiera, porque, ¿qué pasa? Ahorita he tenido como un vuelco de mi vida y estuve un tiempo en un trabajo, pero entonces ya ahorita no estoy sin trabajo, estoy estudiando, estoy haciendo Tú las sabes constelaciones. que, tú sabes que eso tiene que ver, ¿no? Está vinculado. Papá es el que me lleva la vida, el que me muestra el mundo, el que me conecta. Mamá me entrega la abundancia, pero papá es el que la hace mantener con el trabajo. Ahora lo ves, Ahora lo veo. pero lo importante fue que ya llegaste y que todo como que ha sucedido así. Hay veces que como que es como la ley dominó, ¿no? Tú sabes que llegas y tiras una pieza y van cayendo las otras y van cayendo las otras. Sí, sí, Pero justamente. toma paciencia.
paciencia porque la toma de conciencia es como un flash de luz, ¿no? Flash de luz, como cuando nos toman una foto. Ahora lo veo, ahora lo veo, ¿sí? Pero empiezas en ese proceso de adaptación, de cambio, de decidir, tomar decisiones, de soltar aquello que tú tanto valorabas. Debes tener paciencia contigo mismo. Muchas gracias. Ahora Sí, lo veo. bien. Gracias. Sí, gracias a ti. Cierra el audio. María Lourdes, activa el audio. Buenas tardes. Una pregunta, bueno, tenía dos, una ya la resolviste, que si solo el altar era para los padres biológicos o también para los padres sustitutos o los padres de nueva generación. Nueva generación quiere decir que no son los biológicos. ¿Sí me Ok. escuchas? Y Sí, la segunda es cuando a un adolescente de 15 años, que su papá biológico sabe, lo conoce, pero nunca convivió con él y más tarde encuentra una pareja, su mamá, y muere su mamá, ¿ahí qué procede ante las lealtades de los padres? Él está muy enojado con el padre biológico y ahorita muy estrecho con una socialización con el padre actual. Pero ahí, ¿cómo se honraría al padre? María, te pregunto, porque tú eres terapeuta, eres la del caso, eres la tía de ese caso, que ese caso Soy, soy la abuelita. Ok, entonces, yo eh, bueno, esto no lo habíamos hablado. Cuando ustedes vayan a plantear un caso, recuerden que la intención, la energía con que sale todo de mí debe estar Centra. muy definida, la Ujú, intencionalidad. ujú. Entonces, cuando planteen casos, en primera persona, yo tengo este caso. Yo soy Ok, la abuela de tal, tal. Mi nieto, ok. tal, esto. Ajá. ¿Qué edad tiene tu nieto? 15 años. Está aún todavía pequeño. Sí, su mamá murió el año pasado. ¿Y con quién está viviendo él? Vive ¿Contigo? con el papá de su hermanito. Su mamá encontró al esposo, que no es el papá de mi nieto, pero tiene una situación ahorita que tú estás platicando y que he podido platicar en esta semana con él acerca de honrar a los papás y de verlos de una manera positiva y agradecerles. Él me dice que está muy enojado y últimamente se ha encontrado muy enojado. Entonces yo por eso te Ah, preguntaba una. por el abandono. Es que siente un abandono tanto y ¿sabes qué? Él se quedó, lo más seguro es que se sienta supremamente abandonado porque él está viviendo no es ni siquiera un tío, no es ni siquiera un hermano, no está viviendo con sangre. Vive con su hermanito, con el papá de su hermanito. Pero es que ese es el papá de su hermanito, no el papá de él. Así es. Ok, entonces a él no se le puede sugerir o sí le puedo sugerir que honre a sus padres biológicos, aunque te decía que el padre biológico existe y sabe, lo conoce, pero nunca estuvo con él, ni nunca lo tuvo. Pero Ahí como se sí, conoce. sí lo conoce, lo conoció, pero la situación aquí es que hubo una rotura total después de que se enteraron del embarazo y la gestación y entonces ya no se apareció el papá Habría que, biológico. en primera instancia darle el puesto a papá y a mamá. Y Ujú, el caso habría que chequearlo. Incluso tú como abuela le pudieses, en vista de que no está tu hija, ¿no? Que fue la que murió. ujú, sí, Pero tú puedes mandarle a hacer una constelación a tu nieta. ujú. Ah, ok. Bien. Y entonces no le pido que honre
digo, No más bien lo, le puedo sugerir que lo honre como altar, que les dé las sí, gracias. pero sugerencia, porque es que está en una edad que incluso está adolescente, Sí, está en el bachillerato, en la prepa. ¿no? Y la adolescencia se adolece de experiencia Ujú. y de tantas cosas, pero hay que caminar en fe. Ok, y ahora tengo otra pregunta. Yo había platicado con él o hemos platicado con él que no es abandono porque el papá biológico nunca lo tuvo. O sea, no estuvo como parte de él, que es su papá biológico porque le dio la vida y gracias a él está él y tiene 16 años, pero no lo había visto yo así como abandono. Pero si un niño pequeño eso no lo interpreta. Ah, ok. Él debe tener la herida del abandono. Ujú, ok. Los niños no interpretan, ellos no entienden, es un amor ciego, Ajá. un amor arcaico. Me dejaste, ¿por qué me dejaste en el momento que más te necesité, papá? Ujú. ¿Ves? Bueno, sí, sí lo veo ahora, ya no, me quito esa idea de que no había abandono. No, no quítese esa idea como usted misma con sus términos. Ujú, Sustitúyala, ujú. sustituya. Ok, pues muchas gracias, Andrés. Eran las dos preguntas, una ya la había resuelto. Ok, de Muchas acuerdo, gracias. siempre a la orden. Anaís, activa tu audio. Daniel, activa tu audio. Buenas tardes. Eh, Hola, está. Profe, te primero, agradezco que abras la cámara porque estamos empezando con este máster y ah, aprovecho de que cuando doy el, el casi audio, no, pues conocerlos. sí, yo ya he participado, yo siempre la abro, pero hoy es que me eché un tratamiento en el cabello y entonces me sentí acá a ver la clase y por eso pues no la abro, pero siempre la abro y en otro momento la seguiría abriendo. Por el momento entonces le hablo así. Bueno, yo he estado muy atenta haciendo las actividades y siento que he logrado integrar a papá y a mamá, tanto así que no sé, es tan rico porque me han sorprendido con llamadas, con estar pendientes, eh, no sé, me siento muy rico. Y mi padrastro también ha entrado a integrarse porque él incluso ya me pregunta por mi papá, ya como que ahí, y el uno me pregunta por el otro, que cómo está, como sin diferencias y sin cosas. Entonces eso lo siento muy bien y muy rico. Lo que siento extraño ahora, no sé, aquí en la casa yo vivo sola y no sé si tenga que ver, pero vean, todos los electrodomésticos se me han empezado a dañar. Y ha habido unos que ya están pues de viejitos, pero hay otros que no, la lavadora, la licuadora, la plancha, la nevera. Y yo, pero ¿qué me está pasando? Todo se me está dañando, todo como, yo no sé, yo digo, será necesidad de cambio, será no sé qué. Entonces yo dije, no, yo le voy a preguntar a la profe porque ya estoy preocupada, todo se me está dañando y ya pues incluso la licuadora la tengo ahí arrumada porque pues no me alcanzó el mes para poder mandar a arreglar todo lo que tenía que arreglar y yo estoy haciendo la oración hice el altar y hice el cuento de las monedas y estoy haciendo pues todo eso, integrando, honrando a papá y a mamá, pero eso sí me tiene inquieta. No, las cosas hay que tomarlas tal cual como son. Todo, disculpe, todo tiene caducidad, absolutamente todo. Ya. Y si tú te pones de repente a analizar la fecha en que adquiriste esos electrodomésticos, puede ser más o menos muy cercana, ¿no? Puede ser otra posibilidad más energética, más a nivel cuántico, es que eso está representando tal y como te sientes internamente. Sí, yo lo veo más por el lado como de cambio, como de Ok, cambio.
como que va quedando todo lo viejo, todo lo malo, todo y Te cosas necesarias. Sí, va cerrando ciclos. sí, como así, Tienes, bueno. ya tienes allí la respuesta, tu alma te lo está diciendo. Bueno, profe Sandra, la honro, muchas gracias. Gracias a todos Gracias a ti, Karina. Gracias también, a ti. enseñan mucho. Muchas gracias. Daniel, activa tu audio. Profe, Te buenas tardes. escucho, Daniel. ¿Cómo le va, ¿Cómo profe? estás? Aquí muy bien, gracias. Profe, mi pregunta es sobre lo que sucedió ayer, ¿no? Ayer Andrés me escogió a mí y fue imposible conectarme, fue imposible activar el micrófono, escribir. Y bueno, Ajá, eso que es ¿qué pasó? cierto. Nunca he participado en constelaciones familiares, ¿no? Para mí es la primera vez, he escuchado, pero nunca. Pero lo que sucedió ayer, la verdad, sí me dejó a mí, la verdad, desconcertado de lo que fue pasando, porque yo no me pude conectar, pero Y a hoy medida sí, que iban y hoy conectando, sí. me fui dando cuenta que estaba conectado. Y por ejemplo, cuando Andrés dijo, es que tengo un como mareo, yo estaba con ese mareo. Yo estaba con los temblores de los pies y Andrés dijo, me tiemblan los pies. Al momento que Steven dijo, algo impide es como que impida que me conecte, yo también estaba con eso, entonces yo no entendía qué es lo que pasa hasta que usted, profe, dijo que había un secreto y fue el momento en que yo me identifiqué con ese secreto. Entonces, por eso no digo nada más de todo lo que fue pasando, ¿no? Porque fui tomando nota. Entonces, creo que lo más prudente es guardar mucho de lo que me vino a la mente y de lo que vino pasándome. Pero lo que sí le digo, profe, que desde ayer me quedé yo con un gran peso. Hoy día ha sido como que estoy cargando algo que no sé qué es lo que cargo, pero Es por eso tuyo. no sé Eso si no es hablo. tuyo, pero por lo que me estás diciendo hay resonancia de la energía que hay en el sistema familiar de Andrés con tu sistema familiar. Eso sí es más probable. Pero finalmente, cuando nosotros representamos en una constelación, en un ejercicio sistémico, en un movimiento sistémico, debemos estar conscientes que eso no me pertenece, que yo puedo tomar y ver muchas cosas para mí, pero no me pertenece. Si tú ya el día de hoy aún sientes un peso, ese sí ya es tuyo. Ese es tuyo. Lo que pasa es que Andrés te sirvió como cuando se levantó el campo y sacó lo esencial, te sirvió para que tú pudieras mirar lo que no habías podido ver de tu sistema. Ya, profe. Gracias. ¿Cómo Bueno, sientes eso? sí, bueno, algo que me ha resonado igual desde los días que inició las clases, bueno, yo ya me identifiqué como un rechazado del sistema familiar de mi padre. Cuando él falleció, cuando yo tenía 7 años, la familia de él nos rechazó. Pero bueno, en cierto modo, y yo cuando tomé las clases de biodescodificación lo asimilé, fue duro, pero yo sentí que lo había, digamos, asimilado. Incluso ya no veía eso con dolor, a la familia de mi papá ya no les veo con dolor, pero me volvió a resonar eso. Entonces digo, tendrá que ver algo, algo por ahí. Ahí tienes la respuesta. Ahí tienes la respuesta. Porque cómo trabajo el hecho Hay de ser. un, hay una película que se llama Mi Niño, de Bruce Willis. Vean esa película. Ya, Por eso es que les digo, ¿será que falta un tornillito? Van a comprender porque siempre digo un tornillito, una tuerquita, más nada. Vean esa película, ¿ok?
Listo, profe. como la próxima semana no vamos a tener clase, como les dije, sugiero, ahí tienen asignaciones y véanse al menos una película. Hay mucho material por estudiar. Ya saben, vuelvo a repetir el día de hoy, para los que no vinieron ayer, que el próximo jueves, viernes y sábado no vamos a tener clase y nos vemos al siguiente jueves, que es el jueves 7. ¿De acuerdo? Bien. Gracias, Bueno, profe. Daniel, continuar. Estos son muchos movimientos los que se consiguen aquí en el máster, pero van bien. De- Eso es parte de la dinámica. ¿Ok? Bien. Ujú. Eh, por aquí Cristina Ramírez y David Mogollón, por favor. Hola, profe, buenas noches. Hola Cristina, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Bien, quiero acotar algo, profe. Ayer no me llegó a mí el enlace para entrar a la clase. Ok. No sé qué pasó, no sé qué pasó. Le escribí a la señora Macarena, tampoco me contestó y no participé y Macarena no es la asesora de este máster. porque ella La me había asesora. dicho que ella iba a ser mi asesora, ¿verdad? La señora Macarena. Y no Ah, sé qué pasó. Entonces, lo siento mucho, profe, no participé, me quedé angustiada, dije qué pasó, bueno, y ahora estoy presente. Ahora recién me enviaron la clase de ayer, entonces hoy sí o mañana voy a escuchar la clase, ver la clase de ayer jueves. Eso me quería decir, profe. Y bueno, que tengan buenas noches y un abrazo para cada uno de... gracias, Cristina, gracias. Marta Cecilia, por favor, activa tu audio. Muy buenas noches. Hola. Profe, quería consultarle y qué puedo hacer. Ayer cuando hizo el ejercicio del joven, sentí una pesadez y sentí dolor en los brazos, pero pues también hay de referencia que cuando usted habló del tema, cuando uno es separado de su madre a temprana edad, pues allí hay Un movimiento interrumpido. movimiento interrumpido. Y yo fui separada a los 2 meses porque mi madre, ella pues se enfermó y de los nervios y la tuvieron que internar. Y mi padre no estuvo en ese momento, ni siquiera estuvo cuando en el momento en que yo iba a nacer. Mi madre lo andaba buscando. Entonces, Ok. ajá, yo he hecho demasiados procesos. O sea que eso tiene que ver en parte con mi vida. Y cuando se hizo el movimiento me estaba tocando, era mi herida. Te estaba mostrando es que cada vez que aquí salga algo, como una constelación, un movimiento, un ejercicio sistémico, todos los que están presentes tienen una partecita allí. Ajá. Listo. ¿Y ¿Mm? qué puedo hacer con respecto a eso? Continuar, continuar en el máster. Vamos allí progresivamente. Ok. Bueno, Ok, muchísimas gracias. Estoy gracias feliz. a ti. Gracias por Qué bueno. todo. Gracias a ti. David, Buenas noches, Sandra. Buenas noches a todos. Tenía un par feliz de noche. preguntas, un ¿Cómo poco estás, David? bien con los horarios de noche, pero creo que ya lo respondió Sandra. Pues el campo nos resuena a todos y nos llega de información de alguna manera, en especial cuando el tema de los secretos, pero lo que me movió a mí y me generó como un livianés fue cuando Sandra pronunció, es demasiado pesado para mí y no necesito saberlo. Y eso me ayudó de alguna manera. La pregunta específica, he tenido muy presente estos días. Yo crecí en un hogar dividido hasta los 7 años. Hasta los 7 años solo viví con mamá. A los 7 años llegó papá a que viviéramos juntos. Pero esos 7 años, pues mi mamá salía a trabajar, la que me cuidó fue una tía de ella. Y siempre
Y a la fecha yo me refiero como mamá, mamá Pina, se llama Agripina y yo la llamo mamá Pina. En estos días en los que he estado como trabajando fuertemente con mi mamá, con reconciliarme con ella, porque en esta última etapa siento que es lo que más estoy trabajando, reconciliarme con ella, ah, pues me tiene atravesado como ese pensamiento en qué lugar a mi mamá Pina, tía de él, la estoy colocando o dónde la debo colocar más bien. ¿Y tú tienes allí figurines o tienes elementos? Sí, yo hice mi caja y tengo un par de elementos. Ok, bien. Vas a sacar de la caja sin mirarla, sin mirar. Colócalo frente a ti y vuelve a poner la manita en la caja y vuelve a sacar otro elemento. Ya. Y vuelve a la manita en la caja y saca otro elemento. Con la cámara me puedes mostrar cómo quedaron ubicados y cuáles son los elementos que sacaste. El primero que saqué fue esto. ¿Un sacapunta? No, son los pops de mi cigarrillo electrónico, los repuestos. Me pareció que los iba a utilizar para eso. Salió esta cuerda que ayer la saqué de un llavero. Esa fue eh, la segunda. Esa fue la segunda. Y la tercera salió pegada con esta, que es otro repuesto, pero lo que salió, lo que jalé fue este segundo llavero. Ok, pero de frente a ti, ¿quién quedó de izquierda a derecha? ¿Quién quedó primero? De izquierda a derecha, esta. No, de frente a ti, mirando tú de Ah, frente. no, Ajá, el último que saqué. En el medio quedó el primero que ese saqué. es el primero. Ok, Es- el segundo que sacaste, ¿cuál fue? Esta Ok, cuerda llavera y se quedó a la derecha. Y a la ok, izquierda quedaron los que salieron juntos. ok, ok, bien. ¿Y qué sientes con el que salió primero? A quién se te parece o a qué te rememora o a una persona, a una situación, a una cosa? Es justo que estaba hablando de mi mamá Pina y salió este rosado. Pensé en ella. Pensé Ok. en ella. ¿Y el segundo que sacaste, en quién Me, pensaste? me pareció curioso, e incluso cuando lo guardé ayer, porque pues quedó como un amarre, como un nudo. Y cuando lo saqué, me pareció como, ¿por qué este? Ok. ¿Y a qué se parece ese amarre y ese nudo? No sé, como las ataduras que mantengo en mi vida. Ok. ¿Y el tercer elemento? Pues es un llavero de un viaje. No, no me trae, no me trae mayor sensación. Bueno, ¿Y qué es tal fue como ese esa viaje? libertad que me he permitido tener en ocasiones a vivir la vida disfrutando de ella. Ok, bien. El que salió primero no es tu mamá Pina, es tu mamá biológica. Ok, Y mira que tu misma energía, yo lo intencioné, y tú mismo, como tu mamá y tu misma energía, tienes esa lucha que tú ves a tu mamá, como mamá, a tu mamá Pina. yo todavía la sigo llamando así. Ah,
entendido y he reconocido la historia de mi mamá que aparte de la obligación de tener que trabajar, no era más que la repetición del abandono que ella vivió. De, también Claro. una niña que salió de su hogar muy pequeña. Ya no desde el juicio, sino entendiendo esa historia. En el transgeneracional me ha ayudado muchísimo eso. Sin embargo, ah, ha sido la parte que es más difícil. De perdonar. A mi atacante lo perdono de alguna manera porque entiendo su historia. A pesar de que entiendo la historia de mi mamá, me es difícil esa parte. Tú lo Porque que permitiste. aún todavía no la has podido integrar. Pero eso no es bueno, no es malo, simple y llanamente es, y cada quien va a su ritmo, a su tiempo y a su modo. Esa del centro es tu mamá, no es tu mamá Pin. Y mira, todo lo que tú dijiste de la segunda, que es un amarre, como si algo así, que palabras más, palabras menos, que te tuviese ahí atado. Y esa sí es tu mamá Pina. Ok, wow. ¿Y de qué manera puedo integrar esa información? Seguir trabajando, hay que seguir trabajando. Y el tercero te representa a ti. Entonces, por favor, por este momento, haz a un lado, pero no lo deseches así, sino con todo cariño y amor, el nudo que representa a tu mamá Pina, hazlo a un lado. Ahí. Y tú de frente, tal cual como está. Entonces, por favor, ¿qué te parece si te mudas al otro lado de tu mamá, no en el lado que estás? Porque ¿dónde estás? Tú te crees como más grande que tu mamá, ¿oíste? Lo he Mm, notado en estos días. claro, tú eres muy subidito con tu mamá. Sí, Claro. me cuesta. No lo hago con la intención de señalarla, No, es que tienes pero una pelea ahí, en las conversaciones me doy estás cuenta. peleado con esa energía. Sí, Y porque tómalo como que hicimos a un lado a tu mamá Pina, porque eso no es asunto de ella, eso es asunto entre ustedes dos, entre tu mamá y tú. sí. Eso no es que sea bueno, no es que sea malo, es, pero lo importante es que ya lo viste y mira que te salió. Seguir trabajando, seguir honrando, seguir haciendo la oración al amanecer de la vida, seguir, seguir. Ahorita hay una historia, recordé una historia. En una ocasión en el desierto, donde ustedes saben que no hay ninguna condición de vida, iba caminando un pajarito y el pajarito ya tenía mucho tiempo caminando y ya estaba todo desplumado, ya estaba todo triste, decepcionado y él decía, ya no hay razón para vivir, no tengo razón. En ese momento pasa un ángel y le dice, ¿y tú qué es lo que tienes? Digo, no, yo ya no tengo sentido de vida, yo no. ¿Y tú para dónde vas? ¿Quién eres? Digo, yo soy un ángel. Digo, ¿para dónde vas? Voy a la presencia de Dios. Y si ese Dios existe, compruébamelo. Dile que yo estoy aquí en esta situación como estoy y nadie me ha venido a ayudar. Dijo, está bien, yo voy a hablar con Dios y le voy a decir y le voy a llevar el mensaje que tú me estás diciendo. Y él llegó a donde Dios y aparte de todas las cosas que tuvo que hablar con él, le contó del caso del pajarito que se estaba muriendo en el desierto.
Y entonces Dios se quedó callado y dijo, ¿y qué le mandas a decir? ¿Qué le digo? Ya no hay más nada que hacer, dijo Dios. Entonces él dijo, pero nada, nada, no se puede hacer nada. Bueno, dile que sea agradecido. Dile que sea agradecido. Más nada, no le digo más nada. Eso es lo que usted, lo único que le va a decir. Y él fue a donde el pajarito y le dijo, eso, le dio las palabras y el pajarito, ¡ah! Que sea agradecido por todo, le dijo el ángel. Mire, sea agradecido por absolutamente todo, por lo que usted tiene y por lo que no tiene. No se levante quejándose. Todavía tiene una oportunidad. Y el pajarito empezó sin entender, agradecer y agradecer. Y al pasado el poco tiempo, el ángel pasó por allí y el pajarito estaba rozagante, con plumas. Estaba todo huemoso el pajarito. Y el ángel le dijo, ah, ¿y qué te hiciste? Dijo, bueno, yo hice lo que tu Dios me dijo que hiciera, me mandó a decir. Eh, He aprendido a ser agradecido porque tengo la vida, porque pude transformarme, porque pude creer en que si yo creo en mí, yo puedo salir adelante. Moraleja del cuento, gratitud. El poder de la gratitud transforma. Y no pongas a competir a tu mamá con tu mamá Pina. Tu mamá Pina estuvo en un momento y en una etapa muy importante de tu vida donde tú estabas con una herida de abandono muy profunda, pero ella no fue la que te dio la vida. La que te dio la vida fue tu mamá. Entonces, ¿qué te parece si empiezas a hacer un tratamiento de gratitud con tu mamá? ¿De acuerdo? Justamente el llavero es un pajarito y se lo puedo asegurar. Yo fui ese pajarito durante mucho tiempo. Y cuando echo para atrás, cuando mis patrones negativos vuelven y me jalan, me es muy fácil volver a reclamar y a volverme a victimizar y volver a levantar la mirada y decir otra vez, ¿qué voy a decir ante eso? Que cada vez es menos, cada vez es más fácil levantarse, que cada vez he entendido que con victimizarme y seguir ahí, pues no saco nada. Más también reconozco que mi ira a veces me supera y vuelvo y echo para atrás. Pero pues al fin y al cabo esto es un retroceso. Y sí, voy a empezar a agradecer a mi mamá. Sí, desde tu adulto. Me duele. Darle gracias a papá y a mamá porque haya pasado lo que haya pasado. Ellos nos dijeron gracias papá, gracias mamá por haberme dado la vida. Y lo que sienta que me hace falta, eso me lo doy yo. ¿De acuerdo? Respiren todos, respiren. Vamos a continuar aquí clase, el contenido, porque estamos en clase. Estoy parte de la clase. Bien. Tengan mucha paciencia con ustedes mismos, mucho amor con ustedes mismos, empatía, pero un profundo amor. Todo, abrácense en este momento y díganse, todo está bien, todo está bien, todo está obrando para mi bien. ¿Cuántas personas en este momento se quieren levantar y no se pueden levantar porque están en una cama, postrados? No pueden comer, no pueden hablar, no pueden estudiar.
no pueden darse un regalo, independientemente del precio que ustedes hayan pagado por este suma, el máster de ustedes, es un regalo que ustedes se dieron y ustedes son los únicos que lo pueden valorar y sacarle tanto provecho, ser profundamente agradecidos con la vida que, que los trajo y los puso en contacto con la corporación, sí. Porque un máster de esto en ninguna otra parte. Averígüenlo en las redes sociales. Averigüen en las redes sociales cuánto cuesta un máster de este nivel. No les quiero decir el precio porque eso está en las redes sociales. No, no, pero eso es un regalo. Darle gracias, gracias, gracias a la vida por darme tanto, como dice la canción de Mercedes Sosa. Gracias a la vida por haberme dado tanto. Vamos a continuar con el segundo orden tan importante que es y las intervenciones que hubo en este momento antes de entrar aquí tienen que ver con el orden de pertenencia. Sentirnos, todos debemos sentirnos que pertenecemos. Todos por nacimiento pertenecemos a una familia. Y pónganse la manita aquí en el pecho y digan, y yo pertenezco a mi familia. Así, yo pertenezco a mi familia. Pertenecemos a una familia y existe un alma común para todos los miembros del sistema familiar que anhela estar completa, que todos los que pertenecen estén completos. Todos los miembros de un sistema tienen pleno derecho a pertenecer a ese sistema, tanto los que están como los que ya se han ido. Todos aquellos que en algún momento formaron parte del sistema tienen su sitio. Si ese novio, esa novia horroroso, horrorosa, aún te preguntas cómo llegaste a estar con él, con ella, pero yo me volví loco, yo me volví loca, ¿cómo pude estar con esa persona? Aparte de ello, esa persona también pertenece a tu vida. No, Sandra, pues eso fue un instante, eso fue un momento, eso no fue significativo. Te vinculaste y eso es lo que es. Eso es lo que es. Si por algún motivo, atención a esto, se excluye a alguien, el sistema reacciona y un miembro de una generación posterior se verá afectado por ese hecho. La exclusión o falta de reconocimiento de alguno de ellos causa un desequilibrio en el sistema que se encargará de reincluirlo en alguna generación posterior en forma de enfermedad, en forma de limitación para alguno de los otros miembros del sistema. Tantos inconvenientes, por ejemplo, tantos robos, estafas, problemas con las herencias, todo eso son historias que sucedieron arriba. Y como no se solventaron, no se atendieron, en el otro máster, en días pasados comentaban un caso, sí, creo que fue en el otro máster, y comentaban un caso como por ejemplo el siguiente, que a la mamá de la persona que lo expuso, em, en esos tiempos, la mujer era considerada como menos que un cero a la izquierda. Entonces los padres murieron, el papá dejó una herencia, unas tierras, unas fincas, tal, y los hermanos varones se distribuyeron todo, tomaron toda la herencia y ella por ser mujer la dejaron sin nada. ¿Sí? Imagínense ese dolor que viene viajando en el sistema familiar.
Y actualmente hay nuevas generaciones de esa situación que vienen viviendo, que heredaron ese problema de esa herencia que le quitaron a la mamá. Ahora lo ven, dolor, dolor, exclusión, herida de abandono, humillación. Y todo eso, las nuevas generaciones lo están viendo, el alma, ¿no? El alma de las nuevas generaciones. ¿Y cómo se excluye a alguien del sistema? Yo no lo sabía, Sandra. Eso es una pregunta que se hace con frecuencia. A veces se excluye por vergüenza persona que, por ejemplo, dentro del sistema familiar cometió un delito, robó, mató o no cumple con las normas sociales de la época. Lo excluye porque hizo cualquiera de esas, pero si lo excluyen, entonces una nueva generación, los pequeños, cuando crecen, van a repetir esa historia. También se puede excluir por miedo a la locura, por miedo a la demencia, a esa persona que se le aparta de la familia. También se excluyen aquellas personas cuya pérdida causó un dolor tan grande, que no se le hizo un duelo. Las muertes prematuras por enfermedad o accidente, los abortos, los destinos trágicos al suicida y de esta manera también son apartados del sistema. Es tan grande el dolor que no se pudo llorar. También por ello puede haber exclusión, ¿ok? Imagínense, también en esas épocas, por ejemplo, si alguien nacía con algún problema, con un síndrome de Down, no se sabía, no había avanzado la medicina, no se sabía cuáles eran las causas, no se sabía cómo realmente se llamaba, nada. Y lo único que hacían eran unas exclusiones como las siguientes. Encerraban a esa persona, no dejaban, no la mostraban al mundo. ¿Y cuántas de esas personas murieron solos, abandonados en un sótano, por ejemplo, o en una habitación? Y eso sucedió. Estamos hablando de los tiempos de abuelos, bisabuelos. Son muchos los dolores que vienen viajando en el sistema, muchos los secretos que se quedaron suspendidos allá, pero no se quedaron suspendidos, sino que empezaron a viajar. ¿Sí? De tal manera que quedamos enredados en los destinos de personas que en nuestra familia se perdieron porque fueron olvidadas o excluidas. Respiren allí y repitan, ahora lo veo, ahora lo veo. Son muchas las historias que quedaron, se perdieron por allá porque fueron olvidadas, excluidas, no miradas, no apoyadas, no lloradas, no enterradas, no auxiliadas. También otro caso que se puede excluir, que se haya excluido por rencor, cuando hay ruptura de pareja, que un progenitor que impide el derecho de visita del otro progenitor a sus hijos, o no permite que los hijos tengan su foto, ni siquiera en su dormitorio, o que critique al progenitor ausente esperando que los hijos sean juez y parte. De esa manera le están vetando su derecho de pertenencia al sistema familiar. El progenitor, sea hombre o mujer, se fue de la casa. Vamos a un caso, vamos a suponer, se fue.
Pero si todo fue una ruptura muy dolorosa, no fue nada asertiva, nada operativa, la energía de ese progenitor o de esa progenitora que salió de la casa permanece allí. Así ya no esté físicamente. Y cuando entonces se busca, entra a esa casa otra persona, que ahora como vamos a decir la nueva pareja, y esa nueva pareja entra y ni siquiera respeta de que esa casa de quién es, ni siquiera por desconocimiento, todo eso sucede por desconocimiento. Allí se enreda más la situación y por consiguiente, ¿ok? Hay un daño y hay un daño muy, muy grande para ese hijo que ama en lo más profundo, incondicionalmente, tanto a su madre como a su padre. Otro caso puede ser cuando un progenitor habla mal del hijo del otro progenitor al hijo. Le genera una maldición y no crean que es exageración, ¿no? Muchas dinámicas de fatalidad y de que el amor y el bienestar no se logren tienen que ver con los excluidos y con una mente grupal que anhela que el alma familiar esté completa. ¿Cuáles son entre tantas, las consecuencias de la exclusión de un miembro de la familia? Repetición del destino del excluido. Adicciones en otros miembros de la familia para anestesiar el dolor de la exclusión. Falta de energía de la familia lo representa con su destino. Falta de energía. Fracaso en relaciones de pareja porque siempre buscan a alguien aunque se encuentren en pareja. Allí ustedes comprenderán entonces que un día en un taller presencial ahorita me causa gracia, ¿no? Porque explicando todas estas cosas, de repente en un primer momento personas que lo escuchan la primera vez, impacta, ¿no? No, no puede ser, no puede ser, ¿ok? Entonces uno me dijo, pero no vengas a justificar, Sandra, entonces las infidelidades. Y resulta que las infidelidades también tienen esa implicación sistémica. La persona va buscando y buscando y buscando y buscando a un excluido o a una excluida del sistema familiar. ¿Sí? Enfermedades por la culpa o el resentimiento enquistado en el sistema. Salen esas enfermedades. ¿De acuerdo? Entonces ya sabemos las consecuencias de la exclusión de un miembro de la familia por repetición, por adicciones, por falta de energía en el sistema, por el fracaso y enfermedades. ¿Ok? Bien. Vamos a ver quiénes alzaron la manita. Vamos a empezar por aquí. Cintia Paredes, activa tu audio. Hola, Miss, ¿cómo está? Buenas tardes, buenas noches. ¿Sí me escucha? Sí, sí te escucho muy bien y te veo. ¿Cómo está, Miss? Realmente este tema eh, me tocó las fibras. Hace rato yo decía, no me sentía relacionada con las otras cosas que decían los compañeros porque obvio no era mi caso, pero ahorita sí con lo que dijo me tocó. Y exactamente no por mí, sino por mis hijos, porque da la casualidad que yo me separé del papá de mis hijos cuando ellos tenían 2 y 3 años. Y yo, la verdad, por más que he intentado durante todo este tiempo tener una relación por lo menos cordial, lo que se llama una relación cordial por Sí, lo menos,
me ha sido imposible. Me ha sido imposible porque el papá de mis hijos tiene un rencor, tiene un dolor, no sé, o sea, nunca pareciera que él pudo superar esta separación, a pesar de que, ¿Quién o dejó a sea, quién? yo me ¿Quién dejó? fui, yo me separé, yo me fui de la casa con mis hijos, me fui a vivir con mis papás durante casi 8 años. Y después de muchos años pude recién rehacer mi vida, pero bueno, yo me fui, yo salí de donde estábamos viviendo porque no soportaba la situación, el maltrato psicológico, verbal, aparte que era una persona muy responsable. Y bueno, yo vi que con él no íbamos a llegar, que no era cuestión de tiempo, porque yo me acuerdo que me decían, dale tiempo, pero yo veía que no era cuestión de tiempo, era cuestión de que no tenía ganas simplemente de ser una persona responsable y todo eso. Entonces yo tomé la decisión, yo dije, bueno, me llevo a mis hijos, me voy donde mis padres. Y bueno, el tiempo va pasando, y yo hace unos meses tomé la decisión, o sea, y bueno, la relación de él con mis hijos intermitente, por épocas se veían, otras veces no se veían. En algunas ocasiones yo misma le decía que, o sea, le prohibía que se vea con los niños porque yo me daba cuenta que mis hijos cada vez que se veían con él algo pasaba, siempre venían en actitud a veces hasta de, o sea, como que los ponía en contra mía. Y ya después me di cuenta, ellos me supieron decir que él decía que yo los había dejado, que yo lo había dejado a él por pobre, cuando nunca fue que los dejé por pobre, los dejé por vago y por maltrato que realmente me hacía. Incluso estuvieron demandas de por medio porque fue el caso un poco fuerte con él, sino que a mis hijos, como eran pequeños, era muy difícil explicarle todas estas cosas. A medida que ellos ya han ido creciendo, me he tenido que sentar y explicarles por qué me separé del papá, porque ellos hasta hace un tiempo como que no entendían, pero bueno. La cosa es que yo hace unos meses, tomé la decisión de cortar completamente la comunicación con ellos porque es una persona que en lugar de formar, mis hijos ya son adolescentes, 14 y 15 años, en lugar de formarlos, yo digo los deforma, porque no tiene valores y no le puede transferir valores. Por ejemplo, incluso hizo que mi hijo me mienta una vez para poderse ver con él, y mi hijo me dijo que se iba al gimnasio cuando nunca se ha ido al gimnasio, se ha ido a otro lado. O sea, lo hizo mentir a mi hijo para que se pueda ver con él. O sea, a mí no me parece correcto. Espérame un ratito. Tú misma apagaste el audio. Ok. Vamos con Karina. Karina, activa tu audio, por favor. Ay, Dios mío santo. Bueno, pues tengo muchas cosas que constelar. Han sido muchos errores míos y pues es lo que quiero ver hoy y uno de ellos pues es el más difícil para mí poder aceptar y poder hablar. Tuve una complicación en mi embarazo. Tengo 2 hijos. En el último embarazo la matriz se agarró de mis demás intestinos y cuando nació el bebé me desgarré. Entonces estuve en terapia intensiva, me tuvieron que entubar para mantenerme con vida y pues mis cuerdas vocales quedaron dañadas y todo a raíz de qué? A raíz de que yo no había dicho que antes de quedar embarazada de mi hijo tuve unos abortos cuando era jovencita. Y en ese tratar de recordar todo lo que yo había tomado la decisión por inmadurez y por la juventud, pues no recuerdo si fueron 3
o a lo mejor, no, no creo, pero bueno, fueron 3 abortos de Y los que ya, yo me acuerdo. y ya le has dado el Sí. puesto, ya les diste el Mm, puesto, ya los integraste. Pues no sé cómo hacer eso. Eh, He llorado, mi familia no lo sabe, no, el único que sabe es mi esposo. En ese tiempo pues no lo conocía yo a él, fue de otra persona con el que tuve esa situación, pero a él se lo dije porque me sentía yo ok, ok. que lo Te voy a traicionaba. indicar Sí, cómo para todas los que van a ser las que están en esta situación, que han tenido abortos. Eh, en su bitácora colocan la hoja la libreta de forma horizontal y dibujan de frente a la hoja, de izquierda a derecha, y dibujas los niños por orden de aparición, ¿de acuerdo? Entonces, sí, pero es un trabajo que hay que hacerlo con paciencia, porque hay que preguntar a tu corazón, porque aún sí, ustedes todavía no han aprendido a trabajar con el guía. Eso sí, lo van a aprender. Pero pregúntenle a su corazón si fue hembra, si fue varón, y vas dibujando. Con paciencia vas dibujando. Y le vas dando el puesto, el nombre, le asignas nombre para que quede el dibujo de tus hijos. Y a medida que ya los dibujaste, entonces los miran uno a uno, de izquierda a derecha, y le dicen allí, hijo o hija, ahora te veo, ahora te integro, ahora te doy un lugar muy especial en mi corazón. Hoy me doy cuenta el precio tan alto que pagaste. Tú eres mi hijo, mi hija, número, y le asignan un número. Gracias por haber compartido conmigo ese poco tiempo. Hoy te doy tu puesto, tú también perteneces y algún día volveremos a vernos. Entonces, como acto simbólico, vas a sembrar una matica por cada uno de esos abortos y las colocas allí en tu casa. Tú ya sabes qué representa cada una de esas maticas. O siembras un árbol, tú decides, sí. ¿de acuerdo? En algún momento con una psicóloga, creo que sistémica, me dijo que si podía comprar como una pulsera o un collar que trajera justamente esos 3 dijes. Esos son actos simbólicos. Lo que Ok, tú decidas hacer, mm, ok, sí, de muchas acuerdo. gracias. Bien. Gracias, Karina, por tu intervención. Seguimos con Marisol. Activa tu audio. ¿Dónde Hola, están? profe, buenas tardes a todos. Muy Hola. feliz porque por fin pude participar. Dime, ¿qué te puedo- Profe, muchas gracias. Te honro y te respeto y te bendigo porque sé que no es casualidad que estés en este momento en nuestras vidas. Eres una persona realmente con un conocimiento admirable. Em, de verdad que me emociona mucho estar aquí hablándote porque te admiro mucho. Gracias, gracias. Bueno, bueno, mi historia es un poquito larga porque vienen con muchas Pero, cosas. pero, pero me vas a informar en sucinto, ¿no? O sea, Sí, cortica, pero sustanciosa. Desde, sustanciosa. Bueno, desde tu eh, adulto. inicialmente, no, o sea, yo sé que vamos a llegar al momento que vamos a tener que hacer el árbol
y resulta que tengo un problema porque lamentablemente yo desconozco toda la información de mi papá, absolutamente todo, no sé quién es, cómo se llama, de dónde es, nada, no conozco absolutamente nada. Mi mami nunca ha querido hablar de ello, únicamente tengo el apellido de mi papá, de mi mamá, entonces eso ha sido como un problema muy grande a enfrentarme cuando me toca enfrentarme a esa situación porque considero que estoy cojeando en información de mis ancestros. No, pero Esa, sabes que no te preocupes por eso. Quiere decir antes de, no, ocúpate. Y ha sucedido, mira, los alumnos de los otros dos máster, o sea, lo pongo como ejemplo, que no es esa pregunta que tú ahorita estás diciendo, esa preocupación, esa se presenta. ¿Qué van a hacer? En ese momento empiezan a trabajar con lo que tienen. Así tengan un solo nombre. Y si no tienen nada, nada, pero dibujan. Dibujan allí perfecto, el símbolo de su papá, así no sepa cómo se llama, el símbolo de su mamá, así no sepa. ¿Y qué nombre le voy a colocar? Papá. ¿Qué nombre? Mamá. No sé perfecto. cómo se llaman mis abuelos paternos. Los dibuja, los grafica, abuelo, abuela. Ujú, Pero de ahí se abren unas puertas que yo las llamo puertas dimensionales, que ustedes van a ver cómo les va a llegar información de perfecto. sitios y personas impensables en este momento. Y empieza. Ay, que a mí me pasó esto, que tuve una llamada, que conseguí esto, que conseguí unas fotos, que mi mamá me dio una foto. Bueno, Bueno, estaré atenta a ese momento. Y bueno, para buscar como un poquito esa información y con el tema que estamos tratando, que es pertenencia. Yo tengo mi hijo, es mi único hijo y resulta que la relación con él es muy, muy conflictiva, ha sido muy fuerte. Desde muy pequeño, él ha tenido un carácter así súper marcado y cualquier cosa que nosotros tratemos de mediar, no, él no permite y él se para en una postura y es muy difícil a veces de dejarlo como que pensar y que retome las cosas. Él es muy, él es muy él, o sea, totalmente él y él es, yo soy queda- así, mami. Y yo digo, ¿será que de pronto de la información que me hace falta habrá uno de estos ancestros que tiene como esa carácter o de pronto fue una persona que no la reconocieron en ese momento, no tuvo la pertenencia en su sistema lo- familiar y es muy probable que él esté mirando a un excluido. exacto, entonces eso a mí me tiene un poquito como emocionada pues porque quisiera de pronto mejorar la relación. Tú No, tienes no de ahí, pronto, señora, tú tienes ahí la caja de elementos, no, pero tengo algunas cositas. ok. Hagan la caja de elementos, ¿no? Sí, señora, Ok. Saca un elemento sin mirar. perfecto. Tengo, tengo aquí una camiseta, Mm, Ubica un elemento más, un objeto, un objeto, permítame un segundito. pero no se mude de ahí. Lo No, que no, no, tenga aquí a la ahí. mano, sí, ya, aquí las trae. Bueno, ya ahora sí, ¿Y qué listo. elemento conseguiste? Hay un porta objetos, Ok. este, Y qué te indica ese portaobjetos? que estoy portando cosas que de pronto no me pertenecen. Es lo que siento en este momento, que tengo sentimientos encontrados, no sé hacia quién, pero sí siento que porto cosas que no me pertenecen. Ok, colócalo ahí al frente tuyo. Perfecto. Ok.
como cosa rara volvió y salió una cosita para aportar cosas. Ok, O sea, lo cogí pero del cajón, había muchas cosas y salió no, igual. no te estoy, ahorita no te pedí más elementos. Con ese anaranjado vas a Sí, trabajar. Con ese listo, anaranjado, colócalo ahí al frente. ¿Sí? aquí está. No me mires a mí, mira a ese elemento. ¿Sí? Allí vas a ver. Y ese elemento en este momento va a representar, por favor, los que sientan resonancia con el caso de, Mari- de Marisol, Marisol, hagan el ejercicio. Colocan allí, ponen un elemento que represente a ese hijo o a esa hija. Esa cajita está representando a tu hijo. Míralo, a él, a mí no. lo tengo acá, es que lo tengo aquí. Levanta la energía. Levantar la energía es recordar cómo él ríe, la energía de él, sus ojitos, sus cejas, su cabello, tal cual es. Cuando lo tengas allí, me dices ya. Ya, Y me indicas hacia qué lado está mirando. hacia el lado derecho. Tú lo estás mirando de frente y él está mirando a su lado derecho. Ok. Allí en ese lado derecho tú vas a levantar el campo. Deja que se levante una energía. Déjala que se levante una figura y vas a visualizar e identificar qué es. Un hombre es una figura masculina o femenina. Es una figura masculina. Ok, míralo, míralo y le vas a decir, ¿qué pasó? ¿No lo vas a mirar? ¿No lo quieres mirar? ¿Lo tienes allí? Sí, Avísame. señora. Sí, señora. Y le vas a decir, ahora te veo, Ahora te veo. Ahora te veo. ahora te integro. Ahora te integro. Aunque me duela, te integro. Aunque me duelo, te integro. Tú también perteneces, Tú también perteneces, así como yo pertenezco. así como yo pertenezco. ¿Cómo sientes eso? Siento un vacío terrible, terrible, terrible en el corazón. Siento que tuviera un hueco inmenso, 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 como un hoyo negro que se va tragando todo lo que va teniendo en el momento. Ok. ¿Tu hijo sigue mirando a esa figura masculina? Sí, Dile por el nombre a tu hijo. Dile, llámalo por su nombre. hola Andrés Sebastián, te reconozco. Ahora te veo. Ahora te veo. Ahora veo a quién estás mirando. Ahora veo a quién estás mirando. Aunque no lo entienda, Aunque no lo entienda, hoy te digo sí. hoy te digo, sí,
Sí, Sí, sí. sí. ¿Cómo sientes eso? En este momento siento la presencia de un hermano. eh, que él tuvo una vida muy difícil porque tuvimos que vivir una situación y me trae el recuerdo de cuando él era adolescente. Ok. Nosotros tuvimos que irnos y mi mamá tuvo que dejarlo en la casa solo por mucho tiempo con otros hermanos. Y él ya falleció y está ahí. Los asuntos de los hijos, lo que tiene tu hijo, él lo está mirando de tu sistema familiar, de tus vacíos. Tú eres la que tienes que arreglar, tú eres la que tienes que ordenar, eres la que tienes que ajustar. Entonces le vas a decir a tu hijo, ahora lo veo, hijo, Ahora lo veo, me toca a mí. me toca a mí. De todo este asunto yo tomo mi parte. De todo este asunto tomo mi parte. Vive tu vida, Vive tu vida, tú por ti, yo por mí. tú por ti, yo por mí. Gracias por haber querido venir en mí. Gracias por haber querido venir en mí. ¿Sigue tu hijo mirando al lado? No, No. ahora me está mirando. Es. Dile, te amo, hijo. Te amo inmensamente, hijo mío. Gracias por lo que me mostraste. Gracias por lo que me mostraste. Yo me ocupo. Yo me ocupo. ¿Cómo te sientes? Mejor, Es. muchísimo mejor. Gracias, profe. Gracias a ti. Gracias a ti. Ok. Puedes cerrar ahí el audio. Vamos a continuar. Respiren. 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 Y allí vamos a hacer un ejercicio sistémico. Y la pregunta es, ¿a quién excluyo consciente o inconscientemente en mi sistema familiar? La primera persona que se les venga, anótenla allí en su bitácora. Y van a sacar dos papelitos. Siempre recuerden que para estar en las clases deben tener papelitos allí cortados a la mano. Muy bien, muy bien. En el primer papelito van a escribir yo. Siempre mantengan papelitos cortados allá en la mano porque recuerden que el tiempo es oro en la clase. Bien, escriban yo en el primer papelito. Y en el segundo papelito escriben el nombre de la persona que ustedes se les vino cuando les hice la pregunta, ¿a quién excluyo consciente o inconscientemente en mi sistema familiar, de mi sistema familiar? Y
allí en la mesa donde están trabajando, coloquen el papel del yo y al frente van a colocar el papel de esa persona que siento que la excluyo consciente o inconscientemente. Ni lo colocan ni muy cercano ni muy lejos. ¿Ok? Levanten la manita derecha y esto, con estos dos deditos, el índice y el del corazón, estos dos lo van a colocar sobre el papel del yo, sin presionar, sin hacer fuerza, solo lo colocan y sientan cómo se sienten ustedes ante la presencia de la energía de esa persona que ustedes excluyen consciente o inconscientemente. Sientan y le van a decir, ahora te veo, ahora te integro. No sabía lo que hacía. Ahora te doy un lugar en mi corazón. Hoy te incluyo conscientemente. Miran a esa persona, hacen contacto visual con esa persona y le dicen, sí, ahora te veo. Sí, sí. Respire, respire. Observen a la persona y le dices, a partir de hoy, paro de criticarte, de juzgarte y de excluirte. Ahora te ve. Muy bien, lo están haciendo muy bien. Y se quedan allí un instante, sin juicio, sin intención, con mucho amor. Quedan en centro vacío, que quiere decir sin pensar en absolutamente en nada ni en nadie, solo observando, integrando, sintiendo a esa persona. Respire, respire y a su ritmo, a su tiempo y a su modo pueden retirar su manita, los deditos. Toman los papeles, los hacen a un lado y dicen gracias.
Ok. ¿De qué se dieron cuenta con el ejercicio? Yolanda, activa tu audio. Jenny, activa tu audio. Tu audio. Eh, María Eugenia González, activa tu audio. Ok, Jenny, adelante. Y María Eugenia, adelante. Espérate, María Eugenia, que intervenga Jenny, no vayas a apagar. Quédate allí con el audio. Dime, Jenny. Sandra, sentí mucho dolor, sentí mucha rabia. Es mi hermana la que yo siempre excluyo. Igual siempre me he sentido excluida por parte de ellos y de ella y de mis papás. Fui la excluida de la casa desde los 16 años, eh, a tal punto que no estuve cuando murió mi papá. Mi mamá murió el año pasado y fui a hablar con ella y mi mamá no quiso hablar conmigo. Y ella siempre me decía que si yo no me daba cuenta que ella quería más a mi hermana que a mí. Entonces por eso siempre me alejé de ellos para que no me hicieran daño y siempre fui la excluida. Y mi hermana se encargó de eso, pero pues ya lo puedo hablar sin llorar, sin sentir ese dolor que sentía antes, gracias a las clases en las que he participado acá con usted. Y sí, es ella la que excluyó. Ok. ¿Y la lograste incluir? Sí, Eh, eh, sí, sí. Eso que a ti te sucedió con tu mamá, con tu hermana, eso es una lealtad, eso tiene que venir de arriba. Sí, porque mira que la relación de mi papá también con la familia de él fue lo mismo. Mi papá la mamá de él murió y él estuvo 3 días acostado con ella porque mi abuelo la había dejado sola. Murió por procreancia después de un parto, entonces mi papá quedó solito ahí con sus 3 hermanos. Entonces es una historia familiar de mi papá más que todo. Entonces, venimos cargando con eso y Pero siempre ha habido peleas entre los hermanos, mi papá con los hermanos de él, yo con mis hermanos y la excluida desde los 16 años fui yo. a partir de hoy, Jenny, usted va a cambiar esa historia. Ya no cuente, no repita esa historia, ya no es necesario. Tú ya no tienes 16 años, Ujú. tu presente es este. Sí, Usted tiene derecho a ser feliz, sí, tiene ese derecho. Y si usted sigue todavía que desde los 16 años allá anclada allá atrás, usted se va a quedar sin alas. Ya, este es tu momento. Honra a todos esos ancestros, honra a tus padres, honra a tu hermana y vuela, porque sí, ahora te toca a ti. Tienen como asignación otra asignación. Van a ver una película de Walt Disney. Todo ese trabajo, por favor, tienen que documentarlo en su cinto, en la bitácora. La bitácora es muy importante que vayan registrando para el final. Esa bitácora es muy importante, se va a pedir. Van a ver una película que se llama Encanto de Walt Disney y el tema central son los excluidos. Si ya la vieron, la vuelven a ver con esta conciencia y verán que van a ver lo que no vieron la primera vez que la vieron.
¿de acuerdo? Ya me pasó con Coco, la vi y ya la vi con otros ojos. Sí, Correcto. La vas a sí, ver con ojos sistémicos. sí, Ya, en la medida que nosotros repitamos esas historias, por eso es que te digo, que hoy sea la última vez que tú repites esa historia. sí, Sandra. Hazlo, decide desde tu adulta. Basta, ya crecí, ya no necesito alimentarme de esta rabia, de este odio. Todo eso fue válido, todo lo que sentiste, todo lo que sufriste, hay que vivir lo que tú viviste. Sí, Pero, claro. ¿qué te conviene? Crecer, ser adulta y volar. Y me No, claro, imagino el que hecho te... de yo haber alejado de ellos fue algo saludable para mí, y para mis hijos, porque mis hijos no se contaminaron de esa situación. Ellos la Ay, vivieron en parte, pero pues ellos no, Jenny, ¿no? Jenny, disculpa que te interrumpa allí. No se contaminaron literalmente por no estar físicamente, pero recuerda que energéticamente todo va viajando y todo va impregnando, y todo va agarrando, eso parece una sombra que... Un polvo. Y más haces tú, es trabajando como estás trabajando en ti. Sí, señora. De esta manera, siga usted trabajando, ¿de acuerdo? Ya Sí, sabes lo que... señora. Bien, Sí. gracias. María Eugenia. Hola, buenas noches. ¿Cómo le ¿Cómo va, te... profe? Muy Bueno, bien. ahora ya vengo desde ayer que levantaba la mano, la sacaba, levantaba la mano porque tengo un hijo con adicciones desde muy chico, de los 11 años, ya es un adulto. Y cuando hablábamos de la pertenencia o de los excluidos, eh, yo decía, porque él hoy vive conmigo. Y bueno, a raíz de sus adicciones, eh, tiene problemas también de trato, de expresarse, de manipular. Entonces yo me sentía mal porque yo decía, yo quiero sacar a mi hijo de la casa, lo voy a excluir. Y en realidad lo pensaba porque yo estoy muy cansada de vivir. Él estuvo muchos años fuera porque yo lo interné en otra provincia cuando era adolescente y se quedó por 10 años allá, hasta que volvió Mm, hace 3 años. Entonces, justo ahora con el ejercicio, lo primero que sentí fue a mi hijo, pero no sé si es el miedo a que sucediera algo o suceda algo, porque usted ha visto que los chicos con adicciones y claro, alcohol las personas, no solo los hijos, las personas. ¿Qué pasó con el papá de tu hijo? nunca estuvo, ¿Y él nunca está estuvo. vivo? ¿Está vivo? Sí, yo le he Eh, hablado mucho a mi hijo de su papá, ok. pero Vas a hacer este mismo ejercicio que hiciste ahorita con tu hijo, es con el papá de tu hijo. bien, bien. Era eso porque me tenía muy mal, muy angustiada, porque decía, es mi hijo, ¿cómo lo voy a excluir? Pero yo decía, es porque yo le digo a él que tiene que buscarse su lugar para vivir solo, para hacer lo que él quiera, porque muchas veces me pasa que Qué edad tiene? 30 años ya. Ya está grande. Un adulto, adulto. Y no ha hecho su vida, no ha conseguido pareja, no. Es agresivo, muy agresivo. Y usted sabe que en todo, en mis hijos, tengo otro hijo varón más, que también ya no lo hace, tiene más control, y mis sobrinos varones, todos están en las drogas y en el alcohol. Hay una implicación sistémica fuerte.
fuerte. Y yo he estado indagando porque yo no sé nada del lado de mi papá, porque su papá falleció a los 10 años, pero hablando así con mis hermanos mayores, que los que tienen más recuerdos de lo que comentaba mi papá, decía que mi abuelo era muy millonario de otra provincia, que venía, le hacía un hijo a mi abuela y se iba de nuevo, que jugaba, que se alcoholizaba y que a ellos le avisaron cuando que lo habían matado, no se sabe si lo mataron o lo falleció por el alcohol y Bueno, que perdió todas las tierras y lo todo. importante aquí es que ustedes ya aprendieron hoy a hacer el ejercicio sistémico, ¿sí? Ahora ustedes luego en casa hacen como una lista. ¿A quién más tengo excluido? ¿Sí? Debes hacer con el papá de tu hijo y ese abuelo tuyo, ese linaje paterno de, así no conozcas mucho la historia, ese linaje, pero lo que conoces, suficiente. Le haces un ejercicio sistémico a cada uno de ellos. Bien, ¿De acuerdo? de acuerdo. Bien. Muchas gracias, profe. Y vas a hacer un ejercicio con tu mamá, porque tú estás repitiendo la historia de tu mamá. ¿Me equivoco? Y no sabría, porque ellos, la historia mucho de mis abuelos por parte de mi mamá son de España y vinieron en la guerra. Uh, ok. No, todas esas, hay una energía perpetradora allí, todos los que vienen de la guerra, Han habido muchos abusos en mi papá. una energía asesina. Sí, ok, ok. Empezar a seguir incluyendo, 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 incluyendo. ¿Ok? Bien. Gracias. Gracias, María. Gracias. Gracias. Ujú. Ok. Puedes cerrar. Ah, ya lo cerraste. Bien. Eh, vamos por aquí. Steven. Ah, no, Steven no tiene la manita alzada. Carolina, activa tu audio y Paola Beatriz, active su audio. Buenas noches, profe. Hola Carolina, ¿cómo te va? Bien, bien. Bueno, son varias cositas, pero ahorita en especial cuando se hablaba del excluido y cuando se hablaba de la orden primero cuando se hablaba de la orden de pertenencia. Entonces, yo me hago, bueno, quiero hacerte como la siguiente pregunta, ¿sí? Yo tengo un chico con discapacidad cognitiva y autismo. Entonces, digamos que mi familia muy poco se ha involucrado como en este caso. Nosotros vivimos lejos de ellos. Y su familia por parte de su papá, pues lo vieron mientras yo mi hijo es nacido en Venezuela. Nosotros ahorita estamos acá en Colombia. Entonces, cuando empezó toda esa cuestión, nosotros nos vinimos. Entonces, ellos lo veían pues cuando yo iba a visitar a mi mamá que vivía cerca de allá. De resto no, entonces yo me hago una pregunta. A mí como mamá, sí, él ya es un joven, pero pues prácticamente es como un niño. Claro, Em, ¿Qué me corresponde? ¿Cómo hago para que él no sea excluido? Porque, o sea, ¿qué implicación tiene en esa parte? Porque pues, o sea, yo en eso sí lo veo. Yo a él, cuando tú decías antes, a estas personas las escondían.
Y es verdad, o sea, incluso uno se encuentra a veces con personas mayores que le dicen a uno unas cosas de, por eso no lo saque, eso téngalo allá, eso no sé qué, o sea, como cosas así, pero de alguna manera yo digo, en el momento me molesto, pero después digo, como que me trato de poner en su lugar y digo, era lo que ellos vivían y para ellos eso es normal. Claro, Entonces, yo a claro. mí, yo lo saco, yo no lo mantengo en casa y para donde yo voy yo lo llevo y bueno. Pero entonces, teniendo en cuenta eso, yo sé que ya son decisiones de los demás que no me corresponden a mí. ¿Cómo se hace para que él no sea excluido? ¿Qué implicación tiene dentro del sistema familiar en este caso? O sea, porque pues yo lo hago ver por todos lados, pero pues las familias no se han involucrado en este proceso. Ni esperes, no esperes, no lo Correcto. critiques, no lo juzgues, suelta, porque entre Sí. más critiques, más pones un muro más alto y no llega. Sí, pues he estado haciendo estos ejercicios de reconocer, bueno, en mi caso primero yo, ¿no? A pesar de que él es mi hijo y es como una extensión mía, pues primero igual tengo que hacerlo yo de reconocer a papá y a mamá, que yo tenía ahí un tema bien fuerte con mamá, pero para no extenderme es eso, entonces lo estoy reconociendo a ellos, pero también estoy reconociendo desde la parte de mi hijo, porque yo siento que también mucho tiempo yo excluí a su familia paterna, ¿sí? Y a su papá. Y, o sea, yo sí les tenía, o sea, soy clara, les tenía un odio terrible que ya lo he venido trabajando desde esta parte, desde hace poco que empiezo a conocer esto. Pero Ok, entonces sí digo, esa parte, o sea, como qué otra cosa me corresponde a mí en ese caso, entonces ya no, yo a ellos ya no los juzgo y hay momentos en que duele, ¿cierto? Hay momentos en que uno se claro, molesta, pero vuelve uno y toma aire, respira y dice, bueno, estas cosas no son por acá, entonces de dejarte esperar y ser lo que es, eso sería uno. Y la otra es que me tocó cuando el tema del excluido, sí, bueno, todo va por el excluido. Resulta que eso lo quiero como preguntar, porque bueno, mi mamá, eh, su esposo, que no es mi papá, ¿sí? Él tiene un sobrino. Entonces, yo sé, o sea, sé que de alguna manera dentro del sistema familiar ya se vincula el marido de mi mamá a mi sistema claro. familiar, ¿sí? Sí, Pero entonces, o sea, a lo que yo voy es, el sobrino del marido de mi mamá, cuando yo tenía como 12 años, pues me hizo un tocamiento, ¿sí? Y yo, o sea, me sentí muy incómoda, muy incómoda. Y yo en este momento, como que en el momento en que tú dijiste van a hacer el ejercicio y pensé en el primero que se dio de la mente, nadie se me vino. Pero cuando terminó el ejercicio, que intervino la compañera, ella dijo algo y de una vez se me prendió el chip. Y yo, yo a esta persona yo no la paso, yo ok. no la paso. Entonces, bueno, ahí son como, Tienes pendiente de hacer el ejercicio. Ahora es que les va a salir más excluidos a ustedes. Cada vez que tengan lo anotan y lo trabajan. Te voy a informar algo según el enfoque de las constelaciones familiares. Tu hijo no es excluido. Él está mirando a un excluido o a varios excluidos. sí, pero en ese caso yo me refiero es cuando los demás, digamos, en esta parte, la otra familia, las otras personas no lo ven. ¿Él vendría siendo entonces excluido también? Carolina, Carolina, por favor, escucha lo que te estoy refiriendo. Y mira que apareció tu hijo, Apareció. lo que te estoy diciendo. Él está mirando a un excluido. Entonces, ¿qué es lo que debes hacer? Puedes hacer el ejercicio y en el papel colocas todos los excluidos por línea paterna y lo haces con línea paterna, los excluidos de tu línea paterna. Y luego vuelves a hacer el ejercicio con todos los excluidos por tu línea materna.
ok. pueden hacer ese ejercicio así. Y allí abarca pues todos los excluidos que no sabemos. ¿Sí? Claro, y teniendo Trabajándolo tú, porque recuerda que las condiciones de salud es porque eso viene viajando en el sistema. ¿De acuerdo? de Ahora acuerdo. lo ves. Ahora lo veo. Sí me queda una pequeña duda es bueno, con la persona que comento. O sea, es el mismo ejercicio porque en este caso, pues yo lo miraría como un interpretador. Y esa parte me hace mucho ruido y me duele demasiado. Y Un perpetrador, pero que finalmente, por ser lo que vimos ahorita, las razones por las posibilidades por las cuales excluimos, por haber cometido algún hecho punible, por haber, ¿sí? Pero es que si sigues todos allí, los disculpa Carolina, si sigues allí diciendo, y no lo quiero ver, o sea, estás en la rabia, estás aún todavía en esa niña. En la niña que le sucedió lo que le sucedió, porque eso es cierto lo que tú estás diciendo, pero no te conviene seguir allí, Carolina, ya creciste. Es profe, difícil, no es fácil, es difícil, ¿de acuerdo? Respira. gracias, profe. Profe, ¿y los excluidos son solamente del sistema familiar? O, por ejemplo, En este X es un momento, vecino, es X no, persona. no, no, no. Ahorita en este momento, primero es con el sistema familiar, pero Ok, puede gracias. ser, tú puedes tener incluso excluido al vecino. Gracias, profe. Gracias. Sí. A ti. Paola, Hola, mañana, buenas noches. ¿cómo estás? Mañana, cuando iniciemos las clases, tú vas a ser la primera en levantar la manita. ¿De acuerdo? Quedas, Ok, corazón, ok, viendo ok. mañana. Ok. Vale. Porque si ahorita te doy el audio, nos pasamos de tiempo y yo salgo de aquí y me voy para otra clase. ¿Sí? Ok. Lo que pasa es que yo mañana viajo, no sé si alcanzas a estar entrando a la clase. Entonces sería, bueno, en el transcurso de la clase, Ah, ok, ok. ¿sí? Muchas Pero gracias. mañana te atiendo. ¿De acuerdo? Ok. Bien. Gracias, gracias, gracias a todos por estar aquí. Gracias. Un fuerte abrazo. Mañana continuamos. ¿De acuerdo?